El problema es que cuando vos lo subís a YouTube, lo transforma. Y mi pantalla es una pantalla 4:3, digamos, la relación, es una pantalla cuadrada, no 16:9. Y YouTube, HD lo tiene en 16:9. Entonces, la imagen que está capturada en 4:3, luego la estira a 16:9. Entonces tengo que hacer otra transformación y que quede completada con barras negras laterales para que no quede distorsionada. Pero va a quedar más pixelada. Ese es el motivo. Ok, estamos todos. Ever anda por acá. Sí, acá estoy, profe. Hola, Ever. Ever, Hola, profe. ¿Cómo? Ever, en vos confío. ¿Fue muy plomo la clase anterior? No, para nada. No confío más en vos. No, no me diga eso. No, a ver, eh, yo lo lamento, no hay muchas alternativas, digamos. Ok, ahora vamos a seguir las órdenes de Dalsovo para compartir la pantalla. Tengo que abrir la presentación. Matías Caputi se está encargando de administrar el tema de los grupos. No vi que hablar. El chat, fíjate. Sí, ahora a Ledesma, sí, justo eso estaba viendo. Claro, el problema fue que al agregar al tercer integrante, que ahí están Ledesma y Carmiluti, se agregó Stocky, y cuando se agregó Stocky se creó un nuevo grupo. Pero son el grupo 9 en sí ustedes. Fíjense que ya deberían tener acceso solo al 9. Dale, buenísimo. Ok. ¿Está Dalsovo por acá? Sí. Dalsovo, cruzar los dedos, voy a compartir pantalla. Se supone que ya tengo que estar canchero con esto. Ok. Permitir. ¿Qué tal calidad se ve? Bien. Perfecto, se ve bien. Ok. Concurrencia a este tengo que dar. Sí, está bien. Bien. La clase anterior habíamos trabajado toda la parte de estado de transacción, etcétera. Y ahora lo que vamos a trabajar es cómo protocolos que nosotros estamos implementando. O sea, tenemos concurrencia. O sea, si nosotros tuviéramos transacciones con un solo hilo ejecutándose, hilo barra proceso ejecutándose sobre la base de datos, bueno, no tendríamos problema. El problema que nosotros tenemos en un motor de base de datos es que lo que vamos es la concurrencia. O sea, que múltiples transacciones que afectan a las mismas tuplas van a estar ejecutándose en forma paralela. O sea, ya ni siquiera concurrente, en forma paralela, porque tenemos múltiples CPU. Esta es la historia que tenemos. Entonces, tenemos varios mecanismos para implementarlo. El mecanismo usado masivamente es el mecanismo basado en bloqueo.
Algo de esto ustedes ya vieron, pero lo vamos a ver con mayor nivel de profundidad, los mecanismos basados en bloqueo, y luego vamos a mencionar otros mecanismos existentes. De esto vamos a estar trabajando ahora. Entonces, el bloqueo es permitir acceder a un dato, a un proceso. Tenemos dos modos de bloqueo. Esto voy a ir rápido porque se supone que lo saben, y lo dejo a Ever o a Dalsobo encargados de abrir el micrófono y decir, profe, esto no lo vimos, un poquito más despacio, por favor. ¿Ven? ¿De acuerdo, Ever? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, bloqueo es el mecanismo para controlar el acceso concurrente a los datos. Dos tipos de bloqueo. Bloqueo en modo exclusivo y en modo compartido. ¿Quién define los bloqueos? Una rutina del motor de base de datos que es el Concurrence Control Manager, ¿correcto? Y el que se los pide es el programador. Nosotros vamos a ir pidiéndolos. Solo podemos abrir la transacción una vez que nos otorgaron los bloqueos. Entonces, los bloqueos de compartir solo pueden haber. Estamos viendo la matriz de compatibilidad sobre la misma tupla o tabla o lo que esté bloqueada. Esto se llama granularidad, lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo pueden coexistir bloqueos compartidos, que son los bloqueos que pedimos cuando nosotros decimos voy a leer este dato. En realidad uno no tendría que pedir, decir voy a leerlo. Bueno, ¿por qué pedís un bloqueo? Justamente pedimos un bloqueo para que si alguien, otro proceso, está pidiendo escribir en el dato, si me está permitiendo leer a mí, no le va a permitir escribir al otro. Todos los que quieran leer, si son todos pedidos de lectura, puedo otorgar todos los logs correspondientes sin ningún los logs compartidos, shared log, sin ningún problema. Los exclusive logs solo los puedo dar a uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si no lo puedo dar? Entonces la transacción que lo pidió, lo que va a tener que hacer es esperar hasta tanto le pueda dar ese lock. Esto nos va a generar algunos problemas, esto de dejar en espera una transacción. Bien, ahora bien, un ejemplo. Entonces la transacción A bloquea compartido, lee, desbloquea. La transacción B bloquea compartido, lee, desbloquea y suma A más B. Perfecto, chiche bombón, parece todo bien. No, en realidad esto está mal. ¿Por qué esto está mal? Porque luego de haber desbloqueado de lectura, lo que puede pasar es que esté modificado el valor de A. Entonces, este resultado que me muestra cómo suma el display A más B, si este proceso fue, por ejemplo, interrumpido porque se agotó el quantum de tiempo después de haber desbloqueado B, nada me garantiza que una tercera transacción, la transacción C, haya ingresado y modificado el valor de A. Estos valores de A y B que vamos a usar en el display A más B son variables locales que están en memoria de la transacción que está haciendo, pero como los desbloqueó, otra transacción puede modificarlo. Entonces yo estoy viendo una suma que no sé si está bien o no. Entonces, para el uso simple de las transacciones por sí solo no me garantiza nada.
puedo tener errores. Para evitar esto, lo que voy a tener que implementar es un protocolo de bloqueo. El que ustedes ya vieron rápidamente es el protocolo básico de dos fases, que tiene la fase 1 de crecimiento, la fase 2 de descrecimiento. Shrinking es encogerse, pero no sé, la traducción en castellano es achicarse, digamos. A ver si voy a pedir a Dalsobo, que sabe más inglés que yo. Dalsobo, ¿cómo traduciría shrinking? Sí, es contraerse en inglés. Contraer, o sea, crecimiento y contracción. No suena feo. Vamos a ponerle decrecimiento. Y es bastante sencillo el concepto, porque esto es muy simple. Mientras pida, yo acumulo los locks. Mientras tengo un lock para pedir, no suelto ninguno de los que ya tengo. Una vez que tengo todos los locks, hago las operaciones y puedo ahora empezar a soltar, a release, a desbloquear los demás. Pero si ya estoy en la etapa de decrecimiento, no puedo pedir nuevos. Entonces este protocolo me garantiza a mí la seriabilidad, o sea, de que esto puede estar... recuerden ustedes que una planificación serializable es una planificación equivalente a que se haga primero toda la transacción A y luego toda la transacción B. Esto es lo que me garantiza el protocolo dos fases, que puedo ser equivalente a que cada transacción se haga completa uno con respecto a la otra. Bien. Entonces, podemos tener conflictos de serialización cuando no uso este protocolo. O sea, cada una de las transacciones por sí sola puede funcionar bien, pero si no uso un protocolo de bloqueo, puedo tener errores en el resultado final. Bien. Los locks, los bloqueos, pueden convertirse. Una operación que tenemos es la operación de upgrade, que me va a convertir un bloqueo shared a un exclusive. Y tenemos el downgrade, que nos va a un exclusive pasarlo a un shared. Bien, el motor de base de datos automáticamente va a generar un conjunto de bloqueos en forma automática. O sea, cada vez que yo voy a tener una instrucción red, va a pedir el bloqueo de compartido, y cada vez que yo quiera una write va a pedir un exclusivo, el simple motor. Entonces, si no hay si tengo el bloqueo, puedo escribir. Si no, si tengo un shared, me va a pedir actualizar, y esto lo va a hacer de forma automática el motor de base de datos cada vez que quiera que yo haya puesto la operación lectura o escritura. Terminamos de repasar el bloqueo de dos fases. Supongo esto ustedes ya lo sabían. Hicimos un repaso muy rápido y los tipos de bloqueo. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a otro problema que nosotros tenemos,
que va a ser el problema que tenemos en deadlocks. Deadlocks es un concepto que habíamos visto en sistema operativo y es que se bloqueen mutuamente dos transacciones. Y acá tenemos un ejemplo. La transacción 3 pide un bloqueo exclusivo para B porque lo va a escribir. La transacción 4 pide un bloqueo compartido, lea, y pide un compartido para B. El compartido para B no lo puede obtener porque Matías, ¿se ve el cursor? Se veía. Ok, Sí, sí. estoy subrayando. Este lock S no lo puedo obtener porque tengo un lock X anterior. Y este lock X de A no lo puedo obtener porque tengo un shared en la T4. ¿Se entiende? Entonces cada una tiene un bloqueo que es pedido por el otro y no lo libera. Entonces nos encontramos en una situación de deadlock. Vamos, entonces, ¿cómo manejamos un deadlock? Vamos a tener que hacer un rollback y liberar bloqueos. Subrayamos esto, el primer renglón es fundamental. El protocolo de dos fases no asegura que no se produzcan bloqueos mutuos. Para nada. El bloqueo de dos fases, lo correcto de decir para mí es permite que existan bloqueos de dos fases. O sea, no se mete con el tema de los deadlocks. Y no solo puede pasar esto, sino también que puede pasar una starvation. Starvation es cuando yo me muero de hambre. Llamamos starvation. Sí, escucho. Ok, vayamos a alguien que sabe inglés. Dalsovo, ¿cómo traducís starvation? Inanición. Inanición, gracias. Hay que preguntar al que sabe. El problema de inanición. O sea, y esto pasa mucho, por ejemplo, en sistemas como los que tiene Amazon. Cuando hay permanente demanda de un bloqueo de lectura, porque hay mucha gente queriendo leer un precio, el que quiere escribir tiene que esperar a que se liberen esto. Creo que me pasé en una pantalla, ¿no? Acá estaba, starvation. Entonces, una transacción está esperando para escribir y hay muchas para leer. El de leer se lo voy dando porque la tabla de compatibilidad me dice, si yo pido un shared y hay un shared, me lo das. Y entonces nunca deja de haber un shared porque hay mucha gente leyendo esto y la transacción que quiere un exclusive nunca lo logra obtener. Y este es lo que nos pasa cuando caemos en inanición. Esta queda congelada, esa transacción. Entonces, la administración, el manager de control de concurrencia debe evitar que caigan en inanición las planificaciones de ejecución de las transacciones que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Lo que tenemos son dos
posibles modificaciones al protocolo de 2 fases. Una es la estricta y otra es la rigurosa. Entonces vamos a tener el protocolo estricto de 2 fases, de bloqueo de 2 fases. El estricto me impide que evita que tenga un rollback en cascada, un deshacer en cascada. Esto lo hemos visto en el video anterior, lo habíamos explicado en la clase anterior. Cascada era cuando yo tenía varias transacciones, una se cae y todas las demás que usaron datos producidos por la anterior automáticamente se caen porque no se pueden comitear. El que haya cascada es factible bajo el de 2 fases. Para evitar eso, lo que hago es un estricto. Entonces, ¿en qué cambia el protocolo estricto? La transacción debe mantener todos los bloqueos exclusivos hasta que sea comiteada o abortada. Pero solo los exclusivos. Puede ir eliminando los compartidos. Y el de 2 fases riguroso es más estricto. Even stricter es más estricto. Ok. Estoy esperando el sí de alguien ahí. Ok. Entonces, para el riguroso, todos los bloqueos pedidos se mantienen hasta el momento en que comitió la transacción. En este caso, sí garantizo la seriabilidad en el orden en el cual son comiteadas las transacciones. Entonces, protocolo de al chat. Gracias, Vanessa. Compartir, apagar. Ok. Entonces, sobre el protocolo de 2 fases que ustedes vieron, tenemos 2 versiones del protocolo de 2 fases, modificaciones al protocolo de 2 fases que comentamos, el estricto y el riguroso. El estricto mantiene todos los bloqueos exclusivos hasta el momento del commit. El riguroso mantiene todos los bloqueos en ese caso. Entonces uno se pregunta, bueno, y entonces ¿cuándo usamos el de 2 fases simple? ¿Por qué no vamos de entrada a riguroso que me garantice la seriabilidad? Porque demora los tiempos de respuesta. O sea, cuanto más tiempo yo tengo bloqueado, más transacciones no van a poder ingresar porque no pueden leer sus datos. Una vuelta alguien me comentaba algo parecido y es lo siguiente. Uno va al baño. Después de ir al baño, se lava las manos. ¿Cuál es el momento de sacarle la llave? Supongamos que mi protocolo de uso del baño es cuando yo estoy en el baño utilizando el inodoro, cierro con llave. Si no estoy usando el inodoro, si me estoy lavando las manos, no tengo por qué cerrar con llave.
¿correcto? O sea, dentro de un baño hay elementos que pueden ser compartidos. Yo me puedo estar lavando las manos y mi señora puede entrar al baño a buscar 2 toallas limpias. Entonces, ¿cuándo voy a tener en forma exclusiva? Bueno, cuando uso el inodoro. Yo cuando uso el inodoro no quiero que haya nadie más en el baño. Entendamos que esta es una... me pasó, vamos a contar una anécdota un minuto para que no se aburran tanto. Me pasó dar esta clase una vuelta y un alumno mexicano me diga, bueno, depende para qué use el inodoro. Y yo me lo quedé mirando. Ocurre que la costumbre, por ejemplo, en México, es que no hay ningún problema si, por ejemplo, una mujer está orinando, ingrese a alguien al baño, porque está totalmente tapada. Las viejas pocheras grandes. Entonces, la cultura de ellos es solamente, como decía mi alumno, cuando haces un 2 cerrás, cuando haces un 1 lo dejas abierto. Entonces, bueno, ahí tienes un ejemplo de distintos protocolos y casos de bloqueo y la necesidad. No lo hagas acá en la Argentina, no es muy común en ese aspecto, pero eso depende de cada casa y cada cultura, son elementos. Quizás lo han visto en alguna película, este tema de las puertas del baño abiertas. Bien. Alguno se despertó con esta anécdota, por lo menos. Entonces, no usamos el riguroso simplemente porque bajamos entonces la performance del motor de base de datos. Continuamos. Esto de no verle las caras es terrible. Bien. ¿Cómo implementamos lo que está? Todo el tiempo hablamos de bloqueos. La pregunta es ¿cómo los implementamos los bloqueos? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es asociar a cada una de los elementos que bloqueamos una lista encadenada. Tenemos una tabla de logs y esa tabla de logs va a ir anotando para cada uno de los elementos que solicito el bloqueo, va a ir anotándolo. Puede estar dado o puede estar en espera. Esta es la forma como doy soporte al bloqueo. La pregunta es, este elemento que está acá, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el nivel de lo que yo bloqueo? Lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos, se llama granularidad. Si yo estoy bloqueando toda la base de datos, no es este el caso, tablas, páginas dentro de las tablas o tuplas dentro de eso. Lo vamos a ver más adelante, pero ubíquense, cada elemento que puede ser bloqueado requiere una entrada en la tabla de bloqueo. Cuanto más fina es mi granularidad, más compleja va a ser mi tabla de logs. Ok. ¿Cómo manejamos la posibilidad de que exista un deadlock? Bien. Podemos prevenirlo, que es asegurar que no caigamos nunca en un deadlock. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es el protocolo banquero.
que lo solíamos resumir con mío, mío, mío. Yo me hago dueño de todas las tuplas, tablas, etcétera, todos los recursos que voy a necesitar antes de empezar a trabajar. Esto lo habíamos explicado en sistemas operativos. Los que fueron alumnos míos, yo comentaba que cuando yo quiero hacer una torta, primero acaparo todo lo que voy a necesitar. Va todo arriba de la mesada. Así lo vaya a usar la espátula para hacer el baño de la torta de acá a una hora, no importa. Todo lo que yo voy a necesitar, bien. El molde, la harina, los huevos, todo. Tengo todo esto es mío, mío, mío. No me lo toca nadie, recién ahí empiezo a hacer la torta. Si Silvia quiere usar la espátula, dice, te la devuelvo antes que saque la torta del orden. No, yo tengo que garantizarme que todo lo que voy a necesitar lo tengo. Si no, simplemente guardo todo de vuelta y hasta el momento en el cual pueda hacerme dueño de todo, no comienzo la transacción. Esto es lo que se llama predeclaración. Otra de las maneras que tenemos es ir poniendo un orden en el cual se piden cada uno de los requerimientos, de tal forma que yo garantizo que voy a tener todo lo que yo voy a necesitar. Y dábamos en sistemas operativos, y que el ejemplo que suelo usar es una ensalada de fruta y la cuchara para comerlo cuando pasamos por un buffet. La mayoría de los buffets en los lugares como pueden ser hospitales o lugares de trabajo, etcétera, va a haber una barra donde uno obliga una fila, obliga un orden. Entonces uno va a ir tomando los elementos y donde están todas las ensaladas de fruta, a continuación están las cucharas para comer la ensalada de fruta. Porque si no estuviera en ese orden, puede ser que alguien agarre la última copa de ensalada de fruta, otro agarre la última cuchara. El que tiene la ensalada de fruta no puede comerla porque no tiene con qué, y el que tiene la cuchara no tiene qué comer. Y están en un deadlock. La forma de evitar esto es un orden en el cual se requieren los ítems. Entonces, la cuchara está después de la ensalada. Sí o sí, si yo agarré una ensalada, seguro voy a tener una cuchara, porque en el peor de los casos, es una cuchara nada más que para ensalada de fruta. En el peor de los casos, la cantidad de cucharas es exactamente la misma. Espero que se haya entendido el ejemplo. Ever, por el chat, ¿se entendió el ejemplo? Ok, en Ever puedo confiar. Él va a decir que sí. Ok, gracias, Maldonado. Bien, de nuevo, toco acá y se me pasan las... Este tema igual lo estamos pasando relativamente rápido porque en sistemas operativos algo de esto vimos. Hay otras estrategias que son la de esperar y morir, que es sin desalojo. Y el tema es que si hay una transacción que se está ejecutando y lo sabemos a través del timestamp, el momento en que se empezó, la transacción más joven no va a esperar que termine, sino que simplemente se va para atrás, rollback. O sea, yo tengo una transacción
Las dos necesitan, una tiene el arco, la otra tiene la flecha. Ok, la más nueva hace un rollback y libera. Ese es el white die, sin desalojo. Y el World Wait, que es herido y espera, que es con desalojo, la transacción más vieja hiere, o sea, obliga a otra transacción a hacer un rollback, en vez de esperar que lo haga. Y el herir, esperar, tiene menos rollbacks que el esperar, morir. Son distintas políticas y cada uno de los motores va a implementar algunas de ellas, o inclusive puede tener varias de ellas de acuerdo a su esquema de mejoramiento. En los libros dice optimización, en realidad es mejoramiento. Cierto grupo de transacciones pueden funcionar mejor con el white die y otros con el one white. Va a tomar datos estadísticos y puede implementar uno u otro. Bien. Lo que no pierden es el timestamp, el momento en el cual empezaron. Porque si no, eso siempre nuevito. Y eso hay que evitarlo. Otro de los mecanismos que podemos tener para trabajar con esto son los esquemas basados en timeout. Y timeout es: yo voy a esperar a tener este recurso tantos milisegundos. Si no lo consigo, yo solito me voy para atrás. ¿Qué garantiza el timeout? Bueno, no hay deadlock, porque el que no la puede terminar, espera un ratito, no lo consigue y listo, ya libera su recurso. A su vez, es muy fácil de implementar. El problema que tiene es que sí puede pasar inanición, starvation. O sea, puede pasar que una transacción nunca consiga sus recursos. Y una buena pregunta es: ¿cuánto tiempo espero? Si espero muy poco, voy a hacer mucho rollback. Si espero mucho, voy a tener una especie de cascada de rollbacks con todo lo demás por los recursos que yo tengo. Otra de las preguntas que nos hacemos es: ¿cómo sé que caí en un deadlock? Y normalmente lo hacemos a través de un gráfico. Los gráficos que forman ciclos nos van a informar que estamos en un deadlock. Hay otros mecanismos, no vale la pena caer en explicarlos, ya está bastante plomo la clase. Y gráficos, el grafo tiene un problema, que el costo de tiempo es bastante grande. Por eso son buenos los de timestamp, los que manejan con timeout, que por sí solo y sin necesidad de detectar si estoy o no en un deadlock, por sí solo lo liberan. O sea, ok, quiero hacer esto, espero, no lo tengo, listo, marcha atrás y se acabó. Y me obliga, me permite no implementar ninguna política de detección de deadlocks, porque al limitar el tiempo de espera, garantizo de que no caer nunca en un deadlock. Cuando detecté un deadlock, puedo hacer un total rollback, o sea, mandar toda la transacción al inicio, o un rollback parcial, y esto lo hace el programador. El programador tiene una instrucción en las transacciones que son checkpoints, donde va a marcar puntos hasta donde se retrocede en un rollback parcial. Bien, llegué a este punto que lo había anunciado antes: granularidad.
la pregunta que nos hacemos es cuando bloqueamos, ¿cuánto bloqueamos? Si bloqueo una tupla dentro de una tabla, dentro de una base de datos, que es una granularidad fina, me permite una alta concurrencia, pero mi tabla de logs es enorme. O sea, el overhead, el sobretrabajo, la cantidad de tareas más que tengo que hacer cuando tengo una granularidad fina es muy significativa, porque estoy manejándolo con bastante detalle. Inclusive algunos motores llegaron a implementar granularidad a nivel de elemento de la tupla. Ok, te bloqueo la cantidad. Es uno de los elementos de la tupla, no toda la tupla. Esto es muy complejo, tiene un overhead muy grande. Entendamos, overhead es cantidad de instrucciones que tengo que ejecutar para mantener esto. Cuando yo tengo una granularidad gruesa, entonces tengo muy poco overhead. O sea, cuando vas a bloquear, y te bloqueo toda la tabla. Si yo estoy haciendo una factura, listo, todo stock es mío. Hey, loco, no puede facturar nadie más hasta que vos termines. No es muy eficiente para la concurrencia, pero me lleva muy pocos overhead sobre la ejecución. Un nivel intermedio es cuando mi bloqueo es a nivel de página. No sé si está... Bueno. Los niveles... bloquear toda la base de datos. Buscar áreas que son un conjunto de tablas en el modelo relacional. File, que son tablas propiamente dichas, y record, que son tuplas dentro del modelo relacional. En otros modelos, estos áreas, file y record están asociados a otros elementos. Uno de los elementos más usados por los motores actualmente es el bloqueo a nivel de página. Las tablas se subdividen en páginas, ya que es estándar trabajar en las tablas mapeadas a la memoria, y el mapeo a la memoria de las tablas se hace con el mismo esquema con el cual paginamos el código o las variables. Es mapeo la tabla, o sea, la tabla se divide en un conjunto de páginas, y las páginas que están siendo usadas activas se llevan a la RAM. Eso me permite trabajar todo el tiempo contra la RAM y en forma muy rápida y eficiente. Y el bloqueo no se hace a nivel de tupla, sino que el bloqueo se hace a nivel de página, que es un nivel intermedio entre tupla y tabla. Caputín. Sí. ¿Se me puede seguir o estoy muy...? Sí, son conceptos igual que mal o bien, esto de la granularidad y todo eso se entiende, creo yo. Ok, le preguntamos a Ever. Sí, ya los vimos igual algunos conceptos, así que... Bien. Entonces seguimos. Los bloqueos en modos intencionales es cuando yo le voy a avisar al motor de base de datos que yo le aviso a la tabla
que voy a querer bloquear tuplas dentro de esa tabla en forma compartida, o le aviso a la tabla que voy a querer bloquear en forma exclusiva tuplas dentro de esa tabla, o la combinada de los dos. Esto es para evitar la starvation, o sea, cuando yo bloqueo en modo intencional, lo que va a pasar es que la tabla, el administrador de bloqueos, va a dejar de dar bloqueos shared sobre tuplas dentro de una tabla que tiene un intention exclusive sobre él, a los efectos de evitar que el que quiere escribir caiga en starvation. Y nos vamos a encontrar con esta matriz de compatibilidad al respecto. Ok. Entonces, lo que vamos a utilizar es un conjunto de reglas para poder bloquear un nodo en función de las intenciones con las cuales hemos trabajado. Le vamos a publicar esto para que lo vaya. Es simplemente un algoritmo al respecto. Otro tipo de protocolos. Nosotros vimos los protocolos basados en bloqueos. Otro tipo de protocolos que tenemos son los protocolos basados en tiempo. Son muy usados ahora, y lo que vamos a hacer es a cada uno de las tuplas anotar cuándo fue la última vez que escribí o la última vez que leí esto. Entonces, para evitar tener conflictos en las operaciones de lectura y escritura, si nosotros tenemos una transacción que quiere hacer una lectura, lo que va a haber es su tiempo y el tiempo de la última escritura. Entonces, si el pedido de lectura va a ser, si cuando yo lo leí hay un timestamp write posterior, entonces la operación read es, el dato que tengo es viejo, eso es lo que me está diciendo. Lo que yo voy a verificar cuando voy a usar el dato es si se escribió allí. Ok. Bien. Vamos a dejar acá porque ya a esta altura están en comentario. Entonces, los protocolos, después esto lo publicamos para que lo puedan ver en detalle, pero nos van a garantizar que no tenga deadlocks, y no vamos a trabajar con bloqueos, vamos a trabajar simplemente con ok, volvió mi cara. Sí. Entonces, tenemos protocolos de bloqueo, tenemos protocolos por orden de tiempo. Los protocolos por orden de tiempo es simplemente verificar cuando voy a hacer un dato si hubo una operación contraria en ese aspecto, o sea, el dato que leí, si se escribió después, no sirve, y eso me permite a mí evitar los deadlocks al respecto. Y hay mayor cantidad de protocolos para trabajar con respecto a las transacciones. Entonces, para ir cerrando el tema,
todo el manejo transaccional se hace a través de la rutina de manejo de concurrencia con múltiples protocolos al respecto y con distintos niveles de detalle en lo cual yo voy a ir trabajando. Nos quedaba por ver el recovery, pero se va a hacer muy largo. O sea, cómo me recupero, cómo hago el rollback. Porque todo el tiempo yo estoy mencionando que la transacción hace un rollback. ¿Y cómo hace un rollback? Bueno, para hacer un rollback, normalmente lo que va es a trabajar contra un archivo log, donde va a ir guardando todos los datos que va grabando, todo lo que va haciendo. Tenemos dos momentos, dos protocolos, dos algoritmos diferentes. Uno es la actualización instantánea en la tabla, o sea, en el momento que doy la orden de grabar, ya grabo en la tabla, y eso hace que cuando hago el commit ya esté todo grabado. Y tengo otro protocolo que se denomina actualización diferida, y es que todo lo que yo voy a grabar en la tabla, en realidad lo voy a grabar en una copia de esto, de forma tal que si anulo la transacción, simplemente dejo todo como estaba. Si voy a comitear la transacción, lo que voy a hacer es grabar un solo dato, que es el puntero de la página donde se modificó. Lo voy a explicar un poquito más con detalle porque no se entiende. Yo tengo una tabla que está guardada en el disco duro. Abro una transacción sobre esa tabla. En realidad lo que voy a hacer es una copia de esa tabla. Y voy en esa copia a hacer todos los cambios. Si todo terminó bien, le aviso a la base de datos, ok, esta tabla o esta página de la tabla, ahora cambio nada más que el puntero. Si ustedes se acuerdan cuando vimos archivos en sistemas operativos, para saber qué sectores pertenecían, lo que teníamos en una estructura de punteros. Entonces, cuando yo cambio el puntero en una sola instrucción, ya actualicé, digamos, todas las tuplas que estaban modificadas en esa tabla. Si no, si tengo que hacer un rollback, simplemente dejo todo como estaba. Entonces tenemos dos políticas. Una es ir grabando en el momento y otra que es grabar solo al final. Grabar solo al final me permite deshacer muy rápido, pero hace que las demás no tengan acceso al otro dato, con lo cual no se me arma cascada, y la cascada tiene la ventaja de que tiene mayor performance. Si yo voy a trabajar grabando en el momento, tengo que hacer una nueva operación que se llama deshacer, y la operación deshacer quiere decir que en mi archivo log tengo que guardar el dato nuevo y el dato viejo, de forma tal de poder dejar todo tal como estaba. Esas son las implementaciones que tenemos para recuperación. Les vamos a subir las presentaciones al Moodle para poder continuar con lo que es el programa de la materia, y seguiremos avanzando con las distintas arquitecturas de base de datos.
Ok, preguntas sobre estos temas. No, profe, es para leerlo atento. Ok, ok. No, bien. Profe, todas las filminas en el futuro van a ser en inglés. No me llevo muy bien con inglés. No las encontré en castellano. Estas son las filminas originales del libro de base de datos de Silverchats. No, la idea básica es que no estén en inglés, pero si las presentas en la compu, se las podés pasar al traductor de Google, te las va a traducir. Bueno, gracias. Ok, Machado, no sé qué me quisiste decir en el... Ok, estoy perdido. Ah, está bien. En realidad, si voy a ser estricto, yo le diría que ustedes tienen que poder leer todo en inglés. Digamos, todos los papers, todas las publicaciones, todas las actualizaciones, en nuestra profesión de sistemas tenemos que manejar inglés de forma fluida. Es realmente importante en nuestra profesión. Sobre todo porque un campo fuerte de trabajo que nosotros vamos a tener es la exportación de nuestros desarrollos. Así que el inglés de informática es un inglés técnico, es un inglés bastante sencillo de aprender. Pero sí, fortalezcanse mucho en inglés. Es realmente importante. Hay muchas herramientas gratuitas hoy en día para manejar inglés. La verdad que la materia de inglés en nuestra facultad es del siglo XIX más o menos. Pero en el desarrollo de la profesión el conocimiento del inglés yo entiendo que es muy importante. Caputi, vos que sos más joven que yo, ¿qué opinás al respecto? Sí, lo que pasa en casi todos los casos es que, no sé, cosas nuevas que salen al mercado, primero llegan a Estados Unidos. Y si vos querés el mismo contenido en español, con suerte tenés que esperar 2 años. En cuanto a tecnologías y lo último, por así decirlo. Mismo sí, traducciones de libros y todo llega con suerte 2 años después. Lo que es temas viejos, que vos decís, bueno, base de datos, ¿no? Capaz que es viejo y esto se consigue en español, pero también muchas veces en las traducciones se pierden palabras, se pierden, no sé, significado, que siempre lo ideal es ir a la fuente en inglés. Y tratar de, sí, leyendo por ahí noticias, no tan, no sé, eh, sin tanto vocabulario, los papers así técnicos y mismo las slides estas de Jorge. No es un inglés tan demandante, por así decirlo. Se entiende, hay que saber como las ideas principales, tampoco entender todo. Pero sí, es una gran herramienta. Y, o sea, te abre muchas puertas. Como, Yo siempre doy el ejemplo de la traducción de RAM, memoria acceso aleatorio, que es una pésima traducción, porque el acceso no es aleatorio, no es si tengo suerte la leo. Pero eso ya lo charlamos en sistema operativo, no vamos a hacer plomazo de nuevo. Bien, vamos a subir esto y el material al Moodle y continuamos con arquitecturas de base de datos en la próxima teórica. Y bien, pasamos entonces, Matías, te hago el pase, como dicen en la radio o en la tele, no sé, para que te hagas cargo de la clase y sobre todo en toda la parte práctica. buenísimo.
Dos cosas. Primero que estoy viendo los participantes. Hay muchos que no se ponen nombre. Esos van a quedar, o sea, llevamos una asistencia de todos los que se conectan, por lo menos. Al principio de la clase, durante y al finalizar. Los que tienen Fellow Gister van a quedar como ausentes. Después, cuando se saque la asistencia que tuvo cada uno, no van a tener asistencia. Por otro lado, de los que veo acá, creo que hay un par, mínimo 2, 3, que no están matriculados en Moodle, que no están, punto. ¿Por qué? O sea, están de oyentes, no sé, tengo... Eso. Y tercero, que hay muchos de los que están acá conectados que no tienen grupo en Moodle. La semana que viene vence la práctica 1, que cuando la vayan a entregar no van a poder por no tener grupo. Ya llevamos casi un mes de cursada y deberían tener el grupo, estar matriculados. Hay algunos que directamente no están matriculados y otros que no tienen grupo. Así que eso ahora es el momento, porque ya después nos volvemos a ver y les va a quedar sin entrega ya la primera práctica. ¿Nadie? No. Claro. Más que nada para nosotros saber. Vos, Javier, estás bien. No, está el grupo. Profesor, yo no estoy en el CBG, no estoy matriculada. No usamos CBG. Bueno, el Moodle, sí, perdón, el Moodle. Ok, ¿cuándo podemos Pero sí hacerlo? tengo, sí, hoy lo hago, pero sí tengo grupo y demás. No, si no estás matriculado, no tenés grupo y nada. Ah, lo pasó Pablo al grupo de mi compañero. Pero no, o sea, lo primero que hay que hacer es matricularse. Si no estás matriculado, no puedo agregarte a ningún grupo. Ah, perfecto. Entonces, sí. Ahí lo agrego. Y Ahí, una vez que pase la fecha de entrega de la práctica 1, ya los grupos no se pueden ni cambiar ni modificar. Por eso es como que les estoy dando... Eso, no sé si hay alguien más que no está matriculado, no tiene grupo, pero pónganse al día urgente porque para que después no haya reclamos posteriores. Uno, eso. Otro, hoy al principio de la clase me habían consultado que había un par de grupos que se habían traspapelado y eso. Debería estar todo normalizado. Al entrar ahí al Moodle, los participantes deberían ver su grupo, deberían poder entregar. Alguno tuvo problemas con la entrega, en cuanto a plataforma. Ya hay algunos que entregaron, pero faltan más o menos el 40% de los grupos. Así que, no, tienen tiempo, pero como para ver si hay algún problema técnico, pues es la primera entrega que hay que subir y eso. Por más que lo hagan de manera individual, necesitan grupo para hacer la entrega, que era lo que les comentaba en clases anteriores, así que chequen que, tener asignado bien el grupo, porque cuando vayan a querer entregar les va a decir que no pueden, si no tienen el grupo asignado. Todos los que comentaron ahí en el tema, en el hilo, ya están todos los grupos creados. Mismo los que fueron comentando ahora durante la clase ya los cargué, así ya no tienen problemas para la entrega y eso.